Sí, señor. Profe, ¿va a grabar? Ok, profe. Cinco, profe.
Bueno, pues ahí está la presentación, ya me di cuenta, ya lo activé. Y entonces, esa falla dúctil es lo que nosotros como ingenieros civiles o agrícolas debemos procurar obtener. ¿Mm? Que hay un dicho que dice las estructuras no se diseñan para que no se caigan, sino para que caigan bien. ¿Y que caigan bien qué es? Que ustedes puedan preservar lo más valioso, que es la vida de los ocupantes de la edificación. ¿Listo? Entonces siempre vamos a preferir materiales dúctiles. Y aquí en la imagen de abajo podemos ver tres tipos de fallas. La falla muy dúctil, que si la recuerdan es muy similar a lo que tenemos en el laboratorio, con la barra de acero. Los que se quedaron la barrita pueden tomar la foto y compartirla ya en el Classroom para que todos puedan ver un tipo de falla muy dúctil, que es la falla que obtuvimos en el laboratorio. Está la falla moderadamente dúctil, que tiene una estricción moderada. ¿Sí? Fíjese que no termina en punta como la de la izquierda, sino que termina como en un efecto de cizalla. Y la de la derecha, que es una falla frágil. Su característica no tiene ninguna deformación plástica. Bueno, entonces vamos a hablar del concreto. Nuevamente, ¿qué es el concreto? Una mezcla de concreto grava, de grava, mortero y fibras o aditivos. Y el mortero es una arena más una pasta que es cemento con agua. Punto. Ese es el concreto básicamente. Esta mezcla del concreto hace que el material no sea homogéneo, sea heterogéneo en cualquier punto que ustedes cojan una muestra de concreto, nunca va a ser igual a ninguna otra en el mismo elemento. ¿Listo? ¿Eso qué complicaciones genera? Pues que no podemos caracterizar tan fácilmente como en el acero al material. ¿Sí? Digamos, el acero tiene una ventaja y es que al ser producido bajo controles de calidad sabemos, casi que a ciencia cierta, cuáles van a ser sus propiedades mecánicas, su módulo de elasticidad y su esfuerzo de fluencia. El concreto no lo sabemos debido a esta variabilidad en su composición. El concreto nos interesa es básicamente estructuralmente la resistencia a la compresión. ¿Qué es la resistencia a compresión? Es lo que nosotros llamamos en el mundo profesional el F' sub C. ¿Dónde está acá? El F' sub C. Esa es la calidad, la resistencia del material a compresión. ¿Cómo obtenemos nosotros resistencias a compresión de un elemento? Entonces, siempre que estén en obra, ustedes van a ver que llega la mixer con su concreto y lo que hacen es sacar unas probetas, dejarlas curando allá en la obra y por lo general son dos probetas de este estilo, dos de 15 por 30 centímetros por 3 de 10 por 20 y las ensayan a los 28 días. Eso con el objetivo de tener un control de calidad y saber cuál va a ser la calidad real del concreto instalado en obra. Para nuestro entorno colombiano tenemos una norma que es la norma colombiana de sismoresistencia NSR10 y esa norma estipula que mínimo los concretos estructurales deben tener 17 megapascales. Menos de 17 megapascales no nos sirve para un concreto estructural. Acá en esta vaina ustedes ven unas cosas increíbles. Una vez hasta conocí unas zapatas para unas torres en medio de la selva y llaman y dicen, no, es que las zapatas quedaron de 14. Eso es un problema porque la norma no les va a permitir poner esa estructura en funcionamiento porque tienen que ser 17 megapascales, ¿listo? Entonces siempre tienen que tener muy claro ese dato y ser muy exigentes los que vayan a trabajar en obra, los que van a trabajar en diseño. ¿Cómo se obtienen ese esfuerzo máximo a compresión? Pues se obtiene mediante curvas de esfuerzo de formación de los materiales y mediante un diseño de mezcla. Los que estén viendo materiales para construcción este semestre van a enseñarles a hacer un diseño de mezcla según el F' de su concreto. ¿Listo? Aquí a la derecha tenemos una curva esfuerzo de formación para distintos concretos. ¿Vale? Entonces, el esfuerzo máximo que alcance el concreto, es decir, este punto, nos va a determinar cuál es la calidad del material y el esfuerzo máximo a compresión. Después de ese punto, el concreto solo pierde propiedades y presenta una fractura. ¿Listo? Entonces, este gráfico es muy bonito porque está en dos escalas. A la izquierda, sistema inglés y a la derecha, sistema internacional. Entonces, ¿cuáles son los concretos más típicos que tenemos acá en nuestro país? Podemos tener concretos de 21 megapascales,
de 24, de 28, de 35. Listo. En otros países podemos encontrar 70, casi 80 megapascales. ¿Sí? Pero pues acá no llegamos a ese nivel de control ni a esa capacidad tecnológica. Estos concretos tienen pues, como les dije, distinta resistencia a la compresión. Pero fíjense en algo muy interesante. Identifiquemos dónde está el punto en el cual el concreto pierde donde llega a su punto máximo de esfuerzo. Acá, por ejemplo, para el caso del concreto de 21. Y miremos cuánta deformación tiene hasta el final del elemento. ¿Cierto? Casi que dobla la deformación del esfuerzo a compresión máximo, dobla hasta llegar aquí a la rotura. Miremos un concreto de 35 megapascales. ¿Qué pasa en el de 35? Entonces el de 35 está más o menos por acá. Asumo que debe ser este. ¿Sí? ¿Qué pasa con el de 35 megapascales? Aquí está su deformación máxima. Y aquí, en esta línea, está su punto de rotura. ¿Listo? Vámonos a un concreto que no consigamos acá, o que pues es muy probable que se fabrique acá en Colombia. Vámonos a un concreto de 8 KSI, es decir, casi 50 y algo, 55, 54 megapascales por acá este. Fíjense que la distancia es menor. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si me entienden esto. Roger, Roger, ¿estás por ahí? O Oscar. ¿Tienes micrófono, Roger? Bueno, no tiene micrófono. Oscar León, Oscar Leonardo. No está Oscar. ¿Quién es este que al final? Saray. ¿Tienes micrófono? Sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Saray, una pregunta. ¿Qué quiere decir esa reducción de esa distancia entre el punto de esfuerzo a compresión máximo y el punto de rotura? Profe, no estoy segura. No estoy segura, listo. ¿Cómo llamamos a la propiedad del material de resistir deformaciones después de alcanzar su límite elástico más o menos? ¿Cómo se llama eso? ¿No hay un endurecimiento por deformación? No. Byron dice fluencia, no. Exacto, ahí está. Joan Sebastián Vargas nos está diciendo en el chat ductilidad. Omar Santiago dice ductilidad, José dice ductilidad. Perfecto. Entonces recuerden que todo lo que pase después del rango elástico nos va a determinar si un material es dúctil o no. A mayor longitud tengamos, más dúctil va a ser el material. Fíjense que en esta presentación, en esto que estamos viendo ahí en la imagen, a medida que yo tengo mayor resistencia, tengo menor ductilidad, exacto. Omar nos dice, ¿a mayor resistencia, menor ductilidad? Sí, señor. Así es como funcionan los materiales. Entonces, la solución a nivel estructural no es decirle, no, pues si queremos que esa vaina tenga más ductilidad, pues métale más resistencia, ingeniero. No, señor, esa es una relación inversamente proporcional. La resistencia a la ductilidad. ¿Listo? Y esta es la gráfica clara, con un material que no es dúctil, imagínense. Esto es un material que no es dúctil, que es el concreto, y comparando entre 21 y 50 megapascales, que es la línea verde, estamos viendo una ductilidad absurda de más del 50% de reducción de su ductilidad del material. ¿Sí? Entonces, no siempre es bueno
ponerle mayor resistencia a un material porque vamos a estar afectando la ductilidad. Y como ingenieros civiles o agrícolas nos interesa que la estructura caiga bien. Entonces nos interesa que sea una estructura dúctil. ¿Listo? Vale. Ahora, bueno, esto es más del curso de concreto. Ustedes tienen que sacar como unas resistencias ahí de las muestras. Y ahí les dice cuánto debe ser la resistencia. Por esto lo harán en su cursito de materiales de construcción. Vale. Ahora, hablemos de la resistencia a la tracción del concreto. Resulta que el concreto no resiste nada a tracción. Está entre el 7 y el 15% de la resistencia máxima a compresión. Entonces, por lo general, lo que hacemos nosotros siempre es ignorar cuando el concreto está sometido a tracciones. ¿Qué más propiedades tiene el concreto? También tenemos coeficientes de dilatación térmica. ¿Qué es un coeficiente de dilatación térmica? Es con un cambio de temperatura, cuánto se va a expandir o a contraer nuestro material. ¿Por qué tenemos que considerar eso? Digamos que esto lo van a aprender más adelante y es en su curso de materiales, y es que el concreto es una reacción química exotérmica. Eso quiere decir que suelta calor. Entonces es muy diferente usted fundir un concreto en Tunja, en Bogotá o en Santa Marta. Porque el concreto va a producir una reacción exotérmica y con el clima del ambiente puede presentar problemas estructuralmente a futuro en la consistencia del material. Puede presentar fenómenos como creep o como fluencia lenta, que eso lo aprenden en el curso de concreto. ¿Listo? Entonces es un coeficiente muy importante. En nuestro caso 0.001 milímetros por metro por grado centígrado. ¿Vale? Lo vamos a usar la otra semanita, cuando estemos viendo deformaciones por temperatura. ¿Qué más tenemos aquí? El peso. El peso del concreto para concreto simple 23 kN metro cúbico, reforzado 24 kN metro cúbico. Eso lo vamos a usar, muy probablemente no, porque eso es de diseño estructural, pero muy probablemente se lo van a acusar más adelante en su carrera. ¿Qué otros fenómenos puede tener el concreto? Lo que les contaba, retracción de fraguado. Entonces, ¿qué pasa? Como eso es una mezcla de agua y materiales, cuando llega a la temperatura alta, ¿qué pasa? Pues evapora el agua, ¿sí? Y si evapora el agua, su mezcla pierde agua y va a tener problemas de que se cuartea, le salen grietas. Entonces, para eso, pues hay ciertos mecanismos para reducir la retracción de fraguado por medio de acero. ¿Qué otro problema puede suceder? Fluencia lenta o creep. Entonces, el concreto, debido a esos errores en el curado y en la fundida del concreto, puede presentar unos problemas de fluencia lenta, ¿sí? ¿Y qué es fluencia lenta? Que va a tener deformaciones permanentes, muy pequeñas, pero que a largo plazo van a dañar la estructura. ¿Listo? Es básicamente. Y lo que nos interesa, ¿cómo calculo el módulo de elasticidad de un concreto? Entonces, el módulo de elasticidad está definido como la pendiente del primer tramo de la curva de esfuerzo de formación antes de que empiece a curvarse como una parábola. ¿Cuándo se encuentra ese punto en el cual nosotros decimos de aquí a allá, cómo encontrar ese punto en el cual debemos tomar la pendiente para encontrar el módulo de elasticidad? Entonces hay distintas formas. Es claro que en el concreto el esfuerzo a compresión máximo tiene una tendencia y es ubicarse en la deformación unitaria de 0.003. Cuando nos volvemos acá a nuestra gráfica, vemos que la deformación unitaria del concreto tiende a ubicarse en el 0.003 a medida que vamos incrementando la resistencia. ¿Listo? Entre 0.002 y 0.003. ¿Vale? Entonces, para estos materiales que son poco dúctiles, es un poco difícil encontrar
la pendiente en la cual vamos a calcular su deformación, su módulo de elasticidad. Hay un método que se llama el método del corrimiento, si no estoy mal, en el cual, ya les confirmo el nombre que lo tenía aquí anotado hace un segundo, sí, el método del corrimiento, en el cual, ¿qué vamos a hacer? Un momentico, cambie el color del lápiz que no se ve nada. Listo. Vamos a trazar una pendiente más o menos de este estilo. Y lo que hacemos es correrla a una deformación unitaria de 0.002. Eso es lo que dice el método del corrimiento. Vamos que aquí en el concreto no nos aplica mucho, ¿no? Pero si vamos a materiales como el aluminio tiene una curva de esfuerzo de deformación de este estilo. ¿Sí? Entonces, esos materiales permiten al 0.002, pues, trazar una gráfica y obtener su esfuerzo de fluencia y su módulo de elasticidad con esa pendiente. ¿Vale? En nuestro caso, para nuestros concretos, esa relación de corrimiento es muy difícil que aplique. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es tomar el punto visualmente donde la pendiente empiece a cambiar y con eso trazamos nuestra línea de tendencia para encontrar su módulo de elasticidad. Esa es la forma experimental de calcular el módulo de elasticidad del concreto. Ese módulo depende de muchas cosas. De la temperatura que hizo ese día que fundieron el concreto, de dónde sacaron los agregados, es diferente los agregados de una cantera a los agregados de un río, de cuál fue la relación de agua, de cómo fue el proceso de curado del concreto, todo eso es variable. ¿Sí? Entonces, muy probablemente nunca vamos a tener dos módulos de elasticidad idénticos en el concreto. La norma colombiana, pues lo que permite es emplear unas fórmulas que están ahí en la NSR 10, que son estas de acá, en la cual el módulo del concreto se puede tomar como 4700 raíz de F'. ¿Listo? Entonces nuestros valores de laboratorio deben estar más o menos aproximados a ese 4700 raíz de F'. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí del concreto? Vale, listo, sigamos entonces. Entonces sigamos hablando del acero de refuerzo. ¿Cómo caracterizamos nuestros aceros de refuerzo estructurales? Con la resistencia nominal a la fluencia, Fy, que es el esfuerzo de fluencia, o sigma y, como lo vemos en nuestra clase. ¿Listo? Aquí tenemos unas curvas características del acero, de distintos aceros. En este caso está el grado 40, el grado 60, el grado 75 y el grado 90. El grado 40 son 240 megapascales, 60 son 420, 75 son más o menos 550 megapascales, ¿sí? Y el 90 son más o menos 600, 650 megapascales. ¿Listo? Ahora, ¿qué estamos viendo en esta gráfica? El mismo fenómeno del concreto. Después del punto de fluencia, tenemos la ductilidad. Y a medida que vamos aumentando la resistencia del acero, al igual que en el concreto, su ductilidad va a ser menor. ¿Listo? Entonces, repito la segunda lección de la clase. Nunca piensen que más resistente es mejor. Es una mentira. ¿Listo? ¿Y qué pasa aquí en esta primera parte de las curvas esfuerzo de formación? Entonces tenemos como un pequeño zoom aquí en la gráfica de la derecha, donde vemos muy claramente los esfuerzos de fluencia de nuestros materiales.
¿Listo? En ese punto, pues el material pierde sus propiedades elásticas. Cosas interesantes. Esta región plástica, por lo general, tiende a ser como mínimo unas 15 veces la región elástica. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que la ductilidad no es mala, siempre y cuando sepamos aprovecharla. Imagínense poder resistir 15 veces el desplazamiento que puede resistir una estructura en el rango elástico. Eso es buenísimo. ¿Listo? Eso es muy bueno para una estructura. El módulo de elasticidad del acero es único. Si no tiene pierde, muchachos. Siempre van a ser 200.000 megapascales. Eso no va a cambiar. En sus ensayos de laboratorio deben estar más o menos por los 200.000 megapascales, independientemente del esfuerzo de fluencia que tenga su material. Fíjense que aquí básicamente todas comparten la misma pendiente y el mismo módulo de elasticidad, a pesar de que sus esfuerzos de fluencia son diferentes. Y aquí hay una curva de esfuerzo de formación teórica, básicamente. Sigamos. ¿Qué pasa con el acero de refuerzo en Colombia? Entonces tenemos 7 tipos de acero avalados por nuestra norma. El primero son barras corrugadas, que es lo que usamos en nuestras obras de concreto reforzado, que fue lo que usamos en el laboratorio, barras de norma NTC 2289 o ASTM A706M, y podemos usarla en cualquier tipo de estructura. El segundo es las barras lisas. Las barras lisas solamente se pueden usar para espirales, para refuerzos de retracción y temperatura y para refuerzos electrosoldados. No se pueden usar para refuerzos principales en elementos de concreto reforzado, porque como les decía Darío, la barra de refuerzo tiene sus venitas alrededor para generar un agarre, para agarrarse del concreto en el momento de la extracción. Si la barra es lisa, pues no va a funcionar. ¿Sí? Básicamente es eso lo que pasa. Tenemos también alambre liso, que podemos usar como refuerzo electrosoldado, alambres corrugados, y barras corrugadas en materiales de baja aleación o en acero inoxidable. Ese es el panorama de materiales de aceros para la industria del concreto reforzado acá en nuestro país. Ahora, ¿qué es una barra de refuerzo? Pues nuestras barras de refuerzo son barras corrugadas y deben tener unos relieves transversales, las venas que les comentaba Darío, que tienen que estar separados uniformemente a una distancia, aquí dice 7 décimos del diámetro nominal de la barra, ¿sí? Y el ángulo máximo debe ser de 45 grados. Bueno, para la aleación de nuestros materiales, la aleación que se hace para nuestro acero de refuerzo está compuesta por carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, níquel y titanio. ¿Listo? Y ahí está como más o menos el porcentaje de contenido máximo de cada uno de esos materiales para poder tener aceros que cumplan con la norma 2289. Eso es lo que les decía Darío, hay aceros que no cumplen con esas normativas, entonces pues no podemos usarlos acá en el país. Y modificando esos materiales, esos elementos químicos, nosotros podemos obtener distintas propiedades. Por ejemplo, si ustedes quieren que tenga más resistencia a la fluencia, pues tenemos que aumentar el carbono, se me olvidó el nombre, manganeso, el fósforo, el azufre, el silicio, perdón, el azufre no, el silicio, el níquel, el cromo, el molibdeno, el niobio y el bario, creo que eso es bario niobio, no sé, hace mucho vi química, no me acuerdo. Si queremos aumentar la resistencia a la tracción, pues ahí están los materiales que deberíamos aumentar en la colada del acero para obtener mayor resistencia a la tracción. Fíjense que si queremos ductilidad, ¿qué tenemos que hacer con los materiales? Casi que reducirlos. Estos dos, venimos diciendo, son inversamente proporcionales. Si yo quiero mayor ductilidad, bajo el acero, bajo el fósforo, bajo el azufre, bajo el cromo. ¿Listo? El cromo, sí. Entonces, en todo lado donde ustedes van a investigar aceros de refuerzos, nos vamos a dar cuenta que ductilidad es inverso a resistencia. Listo.
Y estas son como más o menos las dimensiones de barras que podemos encontrar en nuestro medio. Nosotros en Colombia tenemos un problema y es que somos una mezcla de culturas, una mezcla de conocimientos, una mezcla de tradiciones. Y esa mezcla la llevamos a nivel profesional, porque entonces tenemos barras en pulgadas, barras en milímetros, pernos en pulgadas, pernos en milímetros. Entonces tenemos una sopa de vainas acá en Colombia. Listo, por eso yo los molesto tanto con aprender a saber también sistema inglés. Y entonces estas son las dimensiones de las barras que permite la norma. Entonces están el número de la barra, básicamente es el número de octavos. Entonces si tengo una barra número 6 son 6 octavos, 6 sobre 8, que simplificado me da 3 cuartos. Esta número 7 son 7 octavos, esta número 5 son 5 octavos, la número 3 son 3 octavos. Y ese es el diámetro de referencia en pulgadas. ¿Listo? Y aquí tenemos un diámetro, un área y un perímetro. Estos son nominales, lecturas nominales. Entonces Darío cuando nos dijo hoy en el ensayo, el miércoles en el ensayo, para la primera barra tomemos lecturas nominales, nos está pidiendo que tomemos este diámetro y esta área. Creo que era la barra número 4, entonces en su informe de laboratorio van a usar diámetro 12.7 y área 129 milímetros cuadrados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Vale. Listo, chicos. Esos son los dos materiales que vamos a ensayar ahorita en la primera parte del curso, el acero y el concreto. Ahora, como les había comentado hacía unos añitos, existía un método que se llama el método de los estados límites o de los esfuerzos admisibles. Pero esto está mal. Este es estado límites, este no lo vamos a dar. Vamos a ver es el método de los esfuerzos admisibles. Entonces supongamos que nosotros tenemos, voy a devolverme por acá a una de las diapositivas en blanco. Supongamos que ustedes tienen una curva esfuerzo de formación de este estilo para el acero o cualquier material con un rango elástico y un rango plástico. Listo. En este nivel de su carrera, de sus carreras, nosotros podemos hacer diseños por medio de los esfuerzos admisibles. ¿Qué pasa? Sabemos que el material, después de llegar a este esfuerzo, que muy probablemente se va a llamar sigma y, esfuerzo de fluencia, que tiene asignada pues una deformación unitaria de fluencia, pues el material va a entrar en el rango inelástico y va a empezar a fluir. Nosotros por lo general buscamos que eso no suceda. ¿Listo? Buscamos evitar que un material llegue a su rango inelástico para condiciones normales de carga. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras estructuras van a tener unas fuerzas P y van a tener unas áreas A, donde podremos encontrar con la relación de esos dos un esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Estas cargas P son probabilísticas. Si por ejemplo la carga P fueran 10 kN, pueden ser 8 o pueden ser 12. ¿Sí? Eso no lo sabemos en la realidad. Fíjense por ejemplo en esas casas que construyen hoy en día, que se muere la abuelita y es una casa de 4 pisos. Es un inquilinato, eso tiene como 3 apartamentos por piso de carga. Y entonces los hijos llegan a la casa y obviamente los hijos ya, ahí sí con la herencia la mamá se vuelven empresarios y dicen, cojamos el segundo piso y arrendémoslo, que con eso ya nos volvemos millonarios. Y arriendan eso y preciso montan un gimnasio de CrossFit ahí arriba, hermano. Les puedo apostar mi licencia profesional que esa casa no está diseñada para soportar esa carga de ese CrossFit. Y ahí empiezan a venir los problemas, las grietas en las lositas, en las vigas, bobaditas que pasan. ¿Sí? Entonces el ingeniero que diseñó esa casa muy probablemente lo hizo con una carga que no permitía esos incrementos. ¿Sí? Entonces para eso, con el fin de mitigar esos posibles efectos como peligrosos para nuestras estructuras,
surgió la metodología de los esfuerzos admisibles. Entonces le decíamos a los ingenieros, venga, usted considera que su capacidad máxima del material va a ser este punto. Pero ¿qué pasa si la carga es más? ¿Qué pasa si la carga cambia en unos 10, 15 años? Pues su estructura se va a caer porque va a entrar en el rango inelástico y va a presentar falla. Entonces, voy a restringirle esa capacidad de fluencia y voy a decirle que su elemento ya no va a fluir en sigma y, sino por acá en un punto que voy a llamar sigma admisible. Obviamente usted sabe que en sigma admisible todavía le queda un buen camino por recorrer para fallar a su estructura, pero está por el lado de la seguridad, que es lo que busca este método de esfuerzos admisibles. Entonces, ¿qué le decían a los ingenieros hace unos años? Vamos a diseñar con un factor de seguridad. ¿Qué es un factor de seguridad? Un factor que tiene en cuenta esa probabilidad de excedencia de las acciones externas. Ese factor de seguridad, por lo general, se calcula como el esfuerzo de fluencia del material sobre el esfuerzo admisible máximo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, esta carga P, ¿cuánto puede ser máximo esa carga P para un factor de seguridad de 2? Entonces tengo que calcular para un esfuerzo admisible cuánto sería esa carga P. Entonces vamos a estar con un ejemplo aquí adelante, como para no dejarlos así tan perdidos. Supongamos que tenemos una carga P que está sobre una superficie cuadrada de 0.2 metros de lado y que tiene un concreto con un esfuerzo admisible, no de 21 megapascal, perdón, un factor de seguridad, un factor de seguridad n igual a 3. Ese es el factor de seguridad. Su concreto tiene una resistencia a la compresión de 21 megapascales. Entonces, si yo les preguntara cuál es la carga máxima que puedo meterle a esa estructura para estar del lado de la seguridad, para hacer un diseño por medio de esfuerzos admisibles, pues ustedes me van a decir, claro, el máximo esfuerzo que yo le puedo poner a este elemento va a ser 21 sobre 3, que es sigma del concreto, esfuerzo de fluencia de compresión del concreto, sobre 3. Entonces, en realidad mi concreto solamente va a poder resistir 7 megapascales. ¿Sí? Y ahí sí encuentro cuál es la carga máxima. Esfuerzo es igual a P sobre A. Conozco el área, conozco el esfuerzo máximo. 7000 kilopascales multiplicado por 0.04 metros al cuadrado me va a dar la carga máxima que puede tener este elemento no para fallar, para cumplir con los esfuerzos admisibles. Esfuerzos admisibles. ¿Listo? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Cuando llegue mi curva esfuerzo de formación, ¿listo? Voy a dibujar punteado la curva esfuerzo de formación de mi concreto. Algo así. Y por acá yo tengo el esfuerzo a compresión máximo del concreto. Cuando a mi estructura le lleguen esas cargas, muy probablemente el máximo esfuerzo que yo voy a llegar es 1/3 de ese esfuerzo máximo, por acá. Y me queda un factor de seguridad de 3. ¿Qué quiere decir 3? Que yo puedo triplicar la carga de esa estructura eventualmente. Y mi estructura no va a fallar. Esa es básicamente la metodología de esfuerzos admisibles. ¿Listo? Ahorita eso ya no se usa para el 99.99% de los diseños en Colombia. Usamos la metodología de estado de esfuerzos últimos, perdón, de factores de carga y resistencia, pero pues eso ustedes lo verán cuando vean sus diseños estructurales. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esfuerzos admisibles, muchachos? ¿O alguna duda? Bueno,
¿Alguna pregunta de MATLAB? ¿Ya comenzaron a hacer MATLAB? ¿Ya comenzaron a hacer su programita para el, el laboratorio? No, ninguno. Silencio absoluto. Bueno, listo. Listo, chicos. Esto era lo que tenía preparado para el día de hoy para que lo vieran. Como les comenté, esto era lo que nos hacía falta de la parte inicial del curso de materiales. La próxima semana recuerden que tenemos compresión en concreto el miércoles. Lunes y viernes, clase normal. Vamos a ver deformaciones por temperatura y... ¿Qué nos hace falta? Deformaciones por temperatura y... Ay, este tema que es muy bonito, que es energías de deformación. Muy sencillo, muy fácil. Entonces, dime. ¿Cuándo nos envías los resultados del laboratorio? Ah, pucha, ¿no se los envié? Venga, a ver si los subo de una vez. Subámoslo de una vez aquí. A ver, me los había enviado Darío qué día. ¿Cuándo fue que hicimos el ensayo? El 22. José Darío, listo. Pues Darío nos compartió unos ensayos. Ok, listo. Y lo voy a bajar. Entonces, como les digo, un archivo de CSV. Aquí. Listo. Pero 22 de febrero del 2023. Listo. Ahí ya quedó en el Classroom. Vale, profe, gracias. Listo, no hay problema. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Veo que hacen falta ahí como integrantes que están como confundidos si hay o no. A ver, aquí habrá alguna forma de crear un archivo de Excel. No, ni idea. Bueno, voy a intentar. Bueno, creémoslo de una vez. Un Excel compartido. Y allí ustedes van llenando sus integrantes. Integrantes laboratorios. Listo. Entonces, grupo, nombre y ustedes usan código o cédula. En mi época era código. No sé si aquí usen todavía. ¿Cédulas, supongo? Cédulas, listo. Cédula. Sí. No, solo grupo y nombre. Entonces dijimos de A4, ¿no? Entonces, grupito 1, grupito 2, grupito 3, 5, 6, 7 y 8. 4, 32, sí, eso no hay más, de ahí 32. Profe, puede incluir el correo por si uno quiere comunicarse con los compañeros. Listo. Y el correito, listo.
les voy a dejar de tareita esto. Lo van a diligenciar. Y aquí vamos a compartir. Entonces, cualquiera con el enlace de la Universidad Nacional. Laboratorios. Listo. Ahí pueden registrar sus grupos. Y ya de esa forma yo tengo los nombres de cada uno y pueden ver quién falta o quién no falta. ¿Qué más preguntas hay, chicos? Bueno, listo. Entonces, chicos, muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo lunes en el salón de clases. Y que descansen y tengan un buen fin de semana para practicar hartos ejercicios. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno.